David Páramo, padre del análisis superior. Es el periodista más influyente en el ámbito de los negocios, finanzas y empresas. Cuenta con una experiencia de más de 30 años dentro del periodismo financiero. Es conductor de Análisis Superior, programa radiofónico de Imagen Radio. Es columnista del periódico Excelsior y conductor titular de la sección financiera de Imagen TV con Ciro Gómez Leiva. Presenta su conferencia Oportunidades y Desafíos en México. Foro Inmobiliario del Norte 2025. El poder de construir el futuro de México. Damos la bienvenida a David Páramo, padre del análisis superior, para esta conferencia de oportunidades y desafíos en México. Recibámoslo con un fuerte aplauso. David Páramo, quien ya se encuentra con nosotros. Esta es la parte donde ustedes aplauden muy duro. Porque además, como me voy a subir y me da miedo caerme, no vaya siendo que me caiga. Entonces, quedamos que iban a seguir aplaudiendo, ¿no? Fíjense que ustedes creen que yo voy a hablar de el negocio hipotecario y cómo veo la economía y todas esas cosas. Pero la verdad es que quiero platicar con ustedes de miedo. Quiero platicar con ustedes del gran miedo que a veces tenemos quienes hacemos empresa, quienes somos empresarios, a hacer lo que verdaderamente debemos ser. A veces yo considero que somos como nuestros hijos chiquitos. Todos, supongo que todos o casi todos ustedes tienen hijos pequeños o los tuvieron. Hijos que en algún momento decían, es que me da mucho miedo dormir en mi cuarto, es que quién sabe qué pase, es que todas esas cosas. Alguien en algún momento me dijo a mí que la mejor manera de quitarle el miedo a esos niños chiquitos es simple y sencillamente, ¿qué tienes miedo a lo que está abajo de tu cama? A ver, vamos a prender la luz y vamos a ver si hay algo que te deba dar miedo o no. ¿Que te da miedo el closet? Pues vamos a abrir el closet y vamos a prender la luz y vamos a ver si hay o no. Sin embargo, cuando nos volvemos adultos y nos volvemos empresarios, lo único que cambió fue el nivel de nuestro miedo. Seguimos teniendo ese tipo de miedos. Yo siempre he dicho que los hombres, los varones, crecemos hasta los 8 años. Que uno cuando somos niños, nuestros carros, nuestros juegos de video, quién es más chistoso que el otro. Y luego lo único que cambia con los años, aprendan mujeres, es el valor de nuestros juguetes. Sí, a ver, ustedes vean a unos niños platicando de sus carritos, de sus Matchbox, y óiganse a ustedes hablando de sus coches. ¿A poco no hablan en los mismos términos? No hablan, los ven iguales. ¿Y a qué voy? A que en estas pláticas que me hacen favor de invitarme, normalmente oigo que la gente está preocupada, que está con miedo. Y el miedo va cambiando. En 2018, el miedo era López Obrador es un peligro para México. Ahí más o menos teníamos razón. Pero lo sobrevivimos, ¿no? Pero lo sobrevivimos. Luego, cuando lo pasamos, empezamos al miedo ahora es, pues Claudia Sheinbaum no es tan mala, entonces es que a Trump y a los aranceles. Y aquí en la laguna, a no ser del tamaño de los regios, ¿verdad? Yo no entiendo por qué ustedes son tan o más chingones que ellos y los ven para arriba. No entiendo, es algo que no entiendo y ojalá hoy me vaya entendiendo eso y ustedes entendiendo que no están
en esa condición. Además, ellos se casan entre primos. Y ustedes no, ¿verdad? Ok. Entonces, lo que quiero hacer con ustedes hoy, ustedes no son parientes, ¿verdad? No son primos, ¿no? Ok. Es que no se me acababa el chiste. Lo que quiero hacer es que entendamos, que abramos juntos el closet, que veamos abajo de la cama y entendamos que es total y absolutamente inútil muchos de nuestros miedos. Yo tengo 58 años. Entonces me ha tocado vivir todas las crisis de este país. Todas las crisis de este país. Yo le perdí la fe a los políticos porque mi papá, que ayer cumplió 91 años, estaba muy emocionado cuando llegó López Portillo a la presidencia. Decía, no hombre, ahora sí va a cambiar todo. Lo quiero mucho, pero era muy ingenuo. Espero que ya no. Y lo sobrevivimos. Y sobrevivimos a Echeverría y a López Portillo y al que vino después y luego. Ustedes se acuerdan, principios de los 90, todo lo que pensaban, muchos de los que están aquí, no vayan a levantar la mano porque se van a quemar, que la apertura comercial era mala, que decían, ay no, van a llegar los gringos y nos van a avasallar, ay no, es que todo va a estar muy mal, es que a todos nos va a ir mal. Y los miedos los hemos venido cambiando. Los miedos, llegó López Obrador, que les digo que pues, ahí medio teníamos razón, pero no era como Echeverría y como López Portillo. Dicen que los periodistas financieros debemos tener un altar a Echeverría y a López Portillo, porque si no fuera por ellos, no existiría el periodismo financiero. Todo era muy estable, el tipo de cambio estable, el crecimiento de la economía era estable, todo estaba bien. Y gracias a esos dos sátrapas, hasta me invitan a dar conferencias aquí. Pero la realidad es que lo sobrevivimos. Sé que muchos de ustedes empezaron a hacer negocios en esos momentos. O que vieron a sus papás, a sus mamás, cómo triunfar a pesar de esas situaciones, cómo salir adelante. Porque la realidad es que los empresarios somos parecidos a las cucarachas. Y antes de que me lo tomen a mal, déjenme explicar. Las cucarachas existen desde la época prehistórica. Existen desde que había dinosaurios. Y queda claro que van a seguir existiendo después de la Guerra Mundial y después de la Cuarta Transformación y la Quinta y la Sexta. Porque tienen una gran capacidad de adaptarse. Si ustedes en su desarrollo de viviendas echan el mismo insecticida 3 veces, ya no matan a las cucarachas, porque encuentran la manera de sobrevivir. Y así somos los que nos dedicamos a la empresa. Salimos adelante a pesar de las condiciones. No tiene que haber un buen gobierno para que todo funcione. Porque vamos, si nos esperáramos a que existiera un buen gobierno, pues estaríamos fritos. Mejor recibiríamos nuestra beca de Nini y nuestra beca del bienestar hasta donde llegara, porque se iba a acabar el dinero, porque es gracias a la iniciativa privada que el dinero se genera, que hay riqueza. Pero entonces veníamos a hablar ahora de este miedo, de este gran miedo que se tiene. Donald Trump. Es como imaginarnos que todo es más grande. Es como la justificación que buscamos
para no hacer quienes debemos ser, para no hacer lo que nos corresponde y lo que estamos llamados. Iba a decir por la gracia de Dios, pero bueno, ya lo dije. Por la gracia de Dios, hacer quienes debemos ser y hacer lo que debemos hacer. ¿Qué dice? No, pues la verdad es que si hubiera ganado, no sé, el que sea, a mi negocio le iría mejor. No, es que cuando hay un buen gobierno, a mi negocio le va a ir mejor. Y esa es una de las mentiras que más los persigue a ustedes los empresarios. De esos mitos que están abajo de sus camas y que no dejan ver. ¿Quién de ustedes empezó su negocio antes de 1988? Ahora todos son muy jóvenes, ¿no? ¿Quién lo empezó en los 90s? ¿Saben cuánto era la inflación a mediados de 1990? 57%. Y ahorita nos quejamos de que si es 4.22 la inflación anual. Yo la primera nota que escribí en el periodismo, de 8 columnas, de esas importantes, ya luego hice millones, pero bueno, esa es otra cosa, soy el padre del análisis superior, fue la inflación de noviembre de 1988. ¿Algunos de ustedes saben cuánto fue la inflación en ese mes? 5.7% para ese mes. 5.7%. ¿Y a poco no estabas haciendo empresa ya? Y pudiste, a pesar de ese mal gobierno y de esos errores y del error de diciembre, pudiste hacerlo porque esa es tu convicción, esa es tu vocación, para eso naciste. Como les prometí que vamos a quitar los miedos que vamos a ver debajo de la cama, ¿dónde estamos? A pesar de López Obrador, de ese miedo que muchos teníamos en el 2017, 2018, hoy la economía es del mismo tamaño que en 2018. Podemos verlo de dos maneras diferentes. Una manera de verlo es decir, perdimos 6 años. Otra manera de verlo es, empatamos. Y hay que verlo así. No fue el desastre que se esperaba. No fue la caída que se temía. El crecimiento de la economía durante el sexenio pasado fue del 0.9%. ¿Se acuerdan ustedes que en 2015 López Obrador decía, qué malos son los neoliberales que nada más crecemos al 2.5% anual? 2.5, 0.9%. Es como en el fútbol. Mundial va, mundial viene, y siempre decimos, nunca llegamos al 5º partido. Y López Obrador prometió que íbamos a llegar al 5º partido. ¿Pero qué creen? Nos volvieron a eliminar en fase de grupos. El crecimiento que tuvo la economía en el sexenio de López Obrador es solo comparable con el de Miguel de la Madrid. De ese tamaño es. López Obrador decía que íbamos a crecer al 6% anual, ¿se acuerdan de eso? Ay, también la gasolina iba a costar 10 pesos y otras muchas mentiras. Pero bueno, nada más me quería parar en esta. No crecimos ni al 5% durante todo el sexenio. Pero aquí estamos. ¿Alguno de ustedes inició negocios en el sexenio de López Obrador? ¿Algunos de ustedes no? ¿Algunos? Levanten la mano, por favor. Quiero que se vea. ¿Todos los demás no hicieron nada? ¿No vendieron, no emprendieron o no hicieron nada? ¿Tú hiciste algo en el sexenio pasado? ¿Por qué no levantas la mano?
¿Mandé? ¿Quién hizo negocios? A ver, a lo mejor no me expliqué bien y por eso no levantan la mano. ¿Quién hizo negocios o emprendió negocios, para hablar como les gusta a ustedes? Ahorita por un momento me sentí Fernández Noroña. Perdón. O sea, ¿quién emprendió negocios entre el sexenio pasado? ¿Quién hizo algo de industria? ¿Quién hizo algo, una operación? ¿Quién hizo algo? Entonces me queda claro mi ejemplo. El mal gobierno estorba más, el buen gobierno estorba menos, pero siempre va a estorbar un poquito. Siempre con un mal gobierno es más difícil, pero se pueden hacer las cosas, pero se pueden ir dando los resultados. Ahorita vamos a mover la cama. La economía crece de acuerdo con el dato más reciente al último trimestre, el dato oficial, 0.2%. ¿Se acuerdan cuando estaban los malvados periodistas diciendo, ya estamos en recesión y recesión técnica y no sé cuántas cosas? Y ustedes creyéndoles. Crecer 0.2 o crecer menos 0.2 es básicamente lo mismo. Pero a lo que voy es que estoy seguro que todos ustedes, con este pobre crecimiento, con este mal crecimiento, nunca dijeron, ya me voy a salir, ya no voy a generar, ya no voy a hacer nada, que mis hijos no coman hasta que llegue un buen gobierno, ¿verdad? ¿Alguno de ustedes lo hizo? Dijo, no, pues como la economía no está creciendo, no vamos a crecer. Y como Donald Trump es muy malo, o parece que es muy malo, tampoco vamos a hacer nada. Donald Trump tampoco levanten la mano, sí no quiero que levanten la mano, porque pues, se van a burlar de ustedes. Pero a muchos nos buleaban en la escuela de chiquitos, ¿no? Bueno, yo sí voy a decir, y tiene que ser una confesión, que yo era buleador, entonces, Pero ¿qué le pasa a los buleadores? Hasta que alguien se les para enfrente al carro y dice, ahora le va, me cumples. Se les acaba. O como aquellos que están, no, mi amor, uy, no, si estuvieras conmigo, bueno, te bajaría el cielo y las estrellas. Y no, hombre, yo sí dejaría a mi vieja y todas esas cosas. ¿Y qué pasa cuando les dicen que sí? Así es Donald Trump. O sea, Donald Trump se la pasó, no hombre, yo voy a cambiar el orden económico mundial. Y como todos los populistas, hablan mucho más de lo que hacen. Y nosotros en populistas podríamos dar lecciones. ¿A ustedes no les pasa, porque a mí sí, que cuando están oyendo hablar a Donald Trump, de repente creen que están viendo la mañanera? ¿Que están viendo a López Obrador? Porque además dice las mismas cosas, tiene otros datos, y prensa vendida, y todo es muy sencillo. Y créanme a mí, y al que me cae mal, es porque es malo, es tonto, y está en mi contra. Y estos populistas le generan miedo a cierto tipo de personas. Donald Trump hizo un gran evento el 2 de abril. ¿Ustedes se acuerdan de él? Que dijo que iba a anunciar el nuevo orden mundial a las 2 de la tarde, hora de Washington. Y que todas las cadenas, toda la televisión, todo el mundo estaba ahí pendiente. ¿Y qué pasó? Nada o casi nada. No pasó nada o casi nada. Bueno, algo pasó. Que Donald Trump dijo, bien, ¿cómo los traigo? ¿Cómo los tengo a todos? Me están oyendo. Y quienes hablamos en los micrófonos, quienes hacemos este tipo de trabajos, normalmente somos medio ególatras, entonces nos gusta que
nos gusta que nos vean así. Luego yo tengo un problema en mi casa, porque me gustaría que mi mujer me viera como me están viendo ustedes, con atención y pendientes. Le digo, oye, bueno, pero tú te dedicas a eso. Y eso nos pasa. Decíamos, los aranceles. Se va a acabar el mundo. ¿Ya vieron que ya se quitaron prácticamente todos los aranceles? ¿Ya vieron que ya prácticamente el tema de los aranceles se acabó? Y se acabó por una razón muy sencilla. No porque fueran, ¿cómo se llama? Andrea Chávez, Monreal, Murat y toda esa partida de inútiles a hablar con el gobierno de los Estados Unidos. Porque Donald Trump logró algo que es verdaderamente maravilloso. Normalmente los primeros 100 días de un gobierno y de una relación de pareja también son los más bonitos, ¿no? Todo está bien, eres simpático, eres guapo, tus gases huelen bonito, todas esas cosas. Y luego se va acabando. Donald Trump logró la más grande caída de popularidad de un presidente de los Estados Unidos en su historia por una razón muy sencilla. El norteamericano promedio se dio cuenta que estaba muy bonito el discurso, Make America Great Again, etcétera, etcétera, etcétera. Pero que iba a Target y todo estaba más caro. Pero que se quería comprar un coche y estaba más caro. Y la amistad que no se refleja en la nómina es demagogia. Entonces ya perdió esa amistad y ha tenido que venir reculando. El gobierno de México, desde mi punto de vista, lo está haciendo razonablemente bien. Yo de repente oigo a Marcelo Ebrard o a Luis Rosendo Gutiérrez, el subsecretario de Economía, decir unas cosas que digo, ay, si fuera así estaría padre. Pero también veo las películas de Misión Imposible y también digo, pues estaría padre, ¿no? Que las cosas fueran así. Porque ellos dicen, nosotros entendimos que había cambiado el paradigma del comercio mundial y entonces con base en eso hemos venido negociando. Suena padre, ¿no? Suena así como, ay, qué bien, que entendieron todo, tienen una gran visión, ellos tienen la llave y el secreto de las cosas. Pero el secreto de las cosas está en lo que está pasando en Estados Unidos. Cuando tú haces una amenaza, solo tienes una bala. Y si alguien dice, está bien, dispara, si no lo mataste, si no lo acabaste, te debes preparar para que las cosas sucedan mal. En México vivimos un momento también donde estamos muy preocupados por la inflación, muy preocupados. Al último dato del INEGI, la inflación es del 4.22%. Y seguramente muchos de ustedes piensan, está muy alta la inflación. Porque leyeron los periódicos que dicen, se desboca la inflación, toma velocidad la inflación. ¿Saben cuál es el promedio histórico de la inflación desde que Banco de México se puso la meta del 3% más menos 1? ¿Alguno de ustedes? El promedio es 4.27%. O sea, si usted, vamos todas las inflaciones, 2013 para acá, es más o menos ese nivel en el que estamos ahorita. Es más o menos el nivel en donde estamos ahorita. ¿Ustedes estaban tan preocupados por la inflación hace 5 años? ¿7 años? Pero tampoco estaban muy felices en 2015, cuando Peña Nieto, con todo lo tonto que era,
¿Saben cuánto fue la inflación de 2015? 2.13%. Muy tonto, muy tonto. Deberíamos tener más tontos de esos, ¿no? Ahorita me acordé, ahorita que dije eso, me acordé de alguna lección que me dio mi papá y creo que nos va a servir a nosotros mucho hoy. Un día llegué a decirle a mi papá que había puesto a alguien en su lugar, que le había enseñado quién era yo. Todavía no era el padre del análisis superior, pero ya me sentía. Y me preguntó mi papá, oye, ¿y arreglaste el asunto? No, pero le dije a este tipo que... Por eso, ¿arreglaste el asunto o no? Pero yo le dije que no sé. Entonces ya cuando se cansó de oírme me dijo, ¿te has fijado que es preferible parecer tonto y salirte con la tuya que parecer listo y no hacer nada? Y algo así pasa con Donald Trump, y algo así pasa con la inflación, y algo así pasaba con Peña Nieto. Hay un tuit, porque siempre hay un tuit, de López Obrador diciendo lo mal que estaba el país, porque con los neoliberales, con Peña Nieto, la economía crecía al 2.5%. ¿Y no lo extrañan ustedes crecer al 2.5%? ¿No sería una maravilla? Porque sería casi... sería más del doble de lo que está creciendo la economía. Hoy donde estamos parados es en una economía que se le tiene, desde mi punto de vista, demasiado miedo a Donald Trump. Demasiado miedo a Donald Trump. Los presidentes, aquí, en México, en Estados Unidos, iba a decir en China, pero en China no, porque como no hay, los presidentes son eternos, hasta que se cansan de ellos, no hay elecciones, entonces no. Tienen mucho poder, pero se les acaba muy rápido. A Donald Trump el poder se le va a acabar en 2 años, cuando más en 3. Piensen ustedes en un negocio de vivienda. ¿Un negocio de vivienda se arregla en 3 años? Corréjame si me equivoco, llevan mucho más tiempo de maduración que 3 años, ¿no? Entonces de repente tienen mucho poder y luego no lo tienen. López Obrador tenía mucho poder y ahora está en la chingada. Así se llama el rancho. No es donde yo deseo que se haya ido. Tenía muchísimo poder, pero hoy ya no lo tiene. Para bien, yo soy muy optimista, yo soy una persona que está totalmente convencida de que las cosas funcionan. Creo que el gobierno que tenemos ahora es sustancialmente mejor que el que teníamos el sexenio pasado. ¿Son del mismo partido? Sí. ¿Son del mismo partido? Sin duda. Pero son 2 gobiernos diferentes. 2 gobiernos tan diferentes como eran. Ahora me van a decir, porque todos hoy vinieron de jóvenes, que no se acuerdan cómo era el PRI, ¿verdad? Que no se acuerdan cómo eran los presidentes del PRI. Que todos eran lo mismo. ¿Ustedes encuentran similitudes entre López Portillo y Zedillo? ¿Entre Salinas y Zedillo? O sea, eran totalmente diferentes. Estamos viviendo una época de un gobierno diferente. Ahora que hubo en la Ciudad de México un atentado en contra de 2 funcionarios del gobierno de la jefa de gobierno, ¿qué hubiera dicho López Obrador si se hubiera enterado en la mañanera? Fue un ataque de los neoliberales que me quieren dañar a mí. Claudia Sheinbaum lo tomó con calma, lo tomó con prudencia y no hizo drama. Y eso ejemplifica muy bien cómo está el gobierno de Claudia Sheinbaum. Mientras que el gobierno de López Obrador, todo lo tenía que arreglar López Obrador, todo tenía que pasar por él. Claudia Sheinbaum dice, yo nada más soy la presidenta, pero para eso tengo secretarios, para eso tengo grupos de discusión.
Hoy el aeropuerto de la Ciudad de México está tomado por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Qué bueno que ustedes viven tan lejos de esos malditos. Qué bueno que ustedes viven tan lejos. Ese es un grupo que difícilmente cree en el bienestar de los estudiantes. Cree en la lana que se pueden meter. Vamos, les voy a dar un dato que me lo dio ayer Aurelio Nuño en el programa de radio y a mí me dejó muy impresionado. ¿Saben que para poder ascender como maestro, siendo miembro de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, tienes que tener el 80% de asistencias? Pero no a clases, a las marchas. Pues los niños pueden esperar que se jodan, son niños. O sea, esa es la mentalidad. Y contra eso hay que luchar. Contra ese entender, contra ese estar ciertos que las cosas deben cambiar. Recapitulando, porque además quiero que hagamos una sesión de preguntas y respuestas si les parece bien. La economía no está creciendo. No está creciendo y no va a crecer. Pero estamos muy lejos del miedo que teníamos, o que tenían ustedes, o que tenían algunos. Siempre el primo de un amigo tuvo ese miedo, de que íbamos a tener una recesión. Yo les voy a contar una cosa que no les debería contar. Ahí alguna vez en Grupo Imagen, que ahora se llama Grupo Basón, en estos meses me pregunta uno de los directivos: oye, ¿vamos a vivir una crisis como la de 2008-2009? Y yo le dije, no, yo creo que más bien vamos a vivir un arranque de gobierno como 2013-2019. Y eso va a ser, o sea, eso va a ser, no se ve una crisis. Yo no veo una crisis en la economía. Yo lo que veo es Donald Trump menos fuerte de lo que parece. Les digo, los bullies siempre aprendemos que cuando alguien se los enfrenta, las cosas pasan y se rompen, a no ser que tengamos el poder del Estado. Ya vemos a Fernández Noroña como dobló y le enseñó lo poderoso que era el Estado a un pobre abogado que se le ocurrió topárselo en el salón de American Express. Le enseñó lo que es el poder del Estado, pero ese poder se le va a acabar. Los papas católicos, los católicos están estrenando papa. Una de las ceremonias que hacen es prender una velita, una ramita, que dura muy pocos segundos en apagarse. Esa vela, esa llama, solo dura en lo que le dicen sic transit gloria mundi, que quiere decir así pasa la gloria del mundo. Y la gloria del mundo y de las personas pasa. Y va a pasar. Lo que no pasa, lo que sí trasciende, es lo que hagan ustedes como empresarios. Yo me quiero ir de aquí convencido de varios puntos, de que logré pasarles este mensaje. Uno, gobierne quien gobierne, los empresarios la rifan. Los empresarios son los que hacen las cosas. Punto número 2, el tipo de cambio es un mito nacional. Porque yo sé que me van a preguntar de cómo veo el tipo de cambio. Hasta 1995, el tipo de cambio era fijo. Un grupo de genios de la Secretaría de Hacienda, de la Secretaría de Economía, del Banco de México, que en aquel entonces no era autónomo, decidían cuál era el nivel adecuado del tipo de cambio. Dice, ¿qué pasó, compadre? ¿Cómo lo ves, güey? 12. Ah, yo creo que 12.50.
Es que tú, pues, órale, vamos que sea 12.50. Y a partir de ahí se decidía toda la política económica. Es decir, para pintar una barda de una casa, metían al bote de pintura y empezaban a mover la casa y dejaban la brocha parada. ¿Y por qué es relevante esto? Porque cuando se tenía que mover el tipo de cambio, quería decir que ya todo había fallado, que ya todo estaba echado a perder y que todo estaba mal. Y nos traumamos como país. Dijimos, no, el tipo de cambio representa la fortaleza del país. El orgullo de nuestras mujeres y la dignidad de nuestros hijos está en el tipo de cambio. Cuando es un precio más de la economía. Ahora tenemos un tipo de cambio totalmente libre que además depende más de lo que pasa en el extranjero que de lo que pasa en México, que convierten al tipo de cambio en un precio más. Entre el último año el tipo de cambio ha pasado de niveles cercanos al 16 a estar en niveles de prácticamente 22 y ahorita estar en prácticamente 19. El ajuste, el cambio para las finanzas públicas ha sido prácticamente cero. Tiene que ver para quienes compramos cosas importadas, o quienes viajamos, o quienes reciben remesas, pero hasta ahí no hay un problema. Punto número 3. Y ese creo que es el que más me importa. ¿Qué están haciendo ustedes para aprovechar todo lo mucho bueno que tienen en la laguna? Quiero que se pregunten por qué no son lo que deben ser. Son grandes, son importantes, etcétera, etcétera. Pero son como el Cruz Azul del país. La verdad, tienen prácticamente todo lo que yo los invitaría, desde lo que los veo, desde que los ven las cifras, es entender que tienen que pensar diferente, que son mucho más que los Santos y las vacas. Que más me gustó que tiene una tienda de Santos bajándose del avión. Pero ¿cómo hacerle para crecer? Ya les dije, ustedes no vayan a tomar el ejemplo. ¿Han visto ese meme de genio se equivocó? ¿Interpretaban mis deseos? No se vayan a empezar a casar entre ustedes, entre primos. No. ¿Qué tienen que hacer? Yo creo que tienen que entender que están en un momento de gran crecimiento, que están en una zona del país a la que verdaderamente le está yendo bien. Yo sé que se van a quejar y como buenos empresarios van a decir, ay, ahí vamos, ahí estamos. No conozco un solo empresario que no se queje. A mí también cuando me preguntan, oye, ¿cómo vas? No, pues ahí voy. Pero pues, así somos, ¿no? Entonces pregúntense cómo le van a hacer. Para mí, por ejemplo, este foro me parece una gran idea. No solo para venir a oír que yo me echo un rollo y mi ego se engrandece porque no sé que me van a aplaudir mucho, sino para tratar de que entiendan que ustedes se tienen que hallar, que tienen que empezar a ver cómo hacer negocios de una manera interrelacionada. Que en lugar de siempre es más fuerte el equipo que uno. Y dicho lo anterior, si quieren hacer preguntas y respuestas, por favor, y por favor aplaudan mucho porque tengo el ego frágil. Ahí está David Páramo en su conferencia de hoy, oportunidades y desafíos en México. Y bueno, David nos pidió que
Las preguntas se las hagan ustedes directamente, levanten la mano quien quiera participar. Sí, por favor, Adelante, les levanten llevamos. la mano y mis compañeros les van a acercar el micrófono para que las hagamos al micrófono. ¿Les parece bien? Directamente, por allá tenemos a alguien, si pueden llevar el micrófono de aquel lado. Allá ya le llevan el micrófono para hacer estas preguntas a David Páramo. Sí, por favor, levanten la mano cuando estoy hablando. Bueno, si se paran, no, y el próximo que quiera preguntar, levanten la mano para que se les vaya acercando, lo que estoy respondiendo se les vaya acercando y vayamos más rápido. Dime. Sí, David, me gustaría saber tu opinión de que ahora el gobierno va a construir viviendas para Infonavit. Yo creo que el gobierno decidió que van a construir viviendas para el Infonavit. Ojalá no lo hagan como era antiguamente, que una vivienda del Infonavit era sinónimo de malo y lejos. Ojalá que sí hagan una verdadera hipotecaria. A mí lo que me preocupa más es cómo le quitaron poder a trabajadores y a patrones en el Infonavit. Y estoy seguro que el Infonavit va a terminar para construir esas viviendas recurriendo a los que las construyen, recurriendo a los que las saben hacer, porque no, a ver, ¿algunos de ustedes creen que Octavio Romero es bueno? Nada más ver los números de Pemex, si alguien le tiene fe, si alguien cree en él. Pemex la dejó peor de lo que la recibió, y en esta vida, cuando dejas peor algo de lo que recibes, eres superior. Entonces yo creo que van a terminar encontrando vínculos con ustedes, con los constructores, para trabajar con ellos. Y que si a mí me estuvieran pidiendo un consejo, que dices, yo no estoy para dar consejos, pero terminas dándolos, creo que tienen que fortalecer a través de Canademi, a través de los organismos, la representación en el Infonavit, en el área local, y no dejarlos, y no dejarlos, y no dejarlos. Porque ese dinero, el dinero del Infonavit, no es del gobierno, no es de las empresas, no es de los sindicatos, es de gente que se levantó muy temprano, trabajó muy duro y trabajó hasta el hartazgo. Entonces tienen que protegerlo. Yo lo que te diría es, ¿cómo lo veo? Que ustedes tienen que hacer presión y que van a terminar trabajando con el Infonavit. Sí, levánteme la mano antes para que los vea. Ya me acerquen. Oye, no súper aquí. Yo quisiera preguntarte cómo ves el tema nearshoring con la relación con esto. ¿Cómo ves el tema de la reforma? Dos preguntas cortas. A ver, el tema de la reforma judicial, pues el sistema judicial era malo, va a seguir siendo malo. A mí la justicia que me preocupa y donde no se están viendo cambios es en la justicia de todos los días, en el que le invaden su terreno, el que le invaden su obra, el que le cobran derecho de piso. Entonces ahí no tengo muchas esperanzas. Y el nearshoring es entender algo que es muy sencillo, y quizás es de los miedos que debía haber hablado también. La relación entre México y Estados Unidos es como un matrimonio viejo, un matrimonio de tiempo. ¿Ustedes cuánto tiempo tienen juntos? ¿5, 7? 25. A ver, vamos a explicarlo de esta manera y ellos van a hacer bien. Para bien o para... Yo ni tengo 4 matrimonios y no llevo 25 años. Estoy cansado. Pero bueno, esa es otra historia. Luego yo no voy a platicar cómo lo hicieron. Porque hago lo contrario. No, a ver, tienes un matrimonio de 25 años. Es toda una vida. Están juntos, están unidos. Esa es la relación entre México y los Estados Unidos. Con lo bueno y con lo malo. De repente, llegó... ¿Te voy a usar de ejemplo? ¿Cómo te llamas? José. Llegó una chichona aquí. Sí. Y dijo, quiero todo contigo, José. Entonces tú tienes dos opciones. O ceder a sus encantos, que a lo mejor, y lo más probable es que sean falsos,
de la casa que va una mujer. ¿A poco no, mira? O decir, voy a reforzar mi matrimonio. Y déjenme seguir con este ejemplo ¿qué es lo que debemos hacer? Reforzar nuestro vínculo con los Estados Unidos. Tenemos una frontera que ya quisiera cualquier país del mundo con los Estados Unidos. Tenemos una integración total con los Estados Unidos. Dice Trump, luego a veces digo López Obrador, pero ahorita casi les sale. Dice Trump, es que vamos a hacer que las plantas se construyan en Estados Unidos. No, se construyan. ¿Con qué trabajadores? Estados Unidos está cerca del pleno empleo. Mi papá, que les digo tiene muchísimos años viviendo en los Estados Unidos, vive cerca de San Francisco. Como a 100 kilómetros de donde vive, inicia una cosa que se llama el Cinturón de la Lechuga. Y a mí me gusta ir para ver a los paisanos migrantes trabajar. No, no es para eso. Los carrazos que tienen, las casas que tienen. Entonces, si lo quieren, le van a decir, oye, tú ya no vas a recoger lechugas. Ahora tú vas a trabajar en una fábrica. ¿Y cuánto me vas a pagar? Entonces, se va a volver más caro. Entonces, así es de sencillo ese asunto. Estados Unidos no tiene a quien trabaja. Además, ¿se acuerdan cuando Vicente Fox dijo esa muy desafortunada frase que los mexicanos hacíamos trabajos que ni los negros? ¿Qué creen? El norteamericano promedio quiere trabajar en los servicios. No quiere trabajar mis parientes, que yo digo que son mis sobrinos, pues no quieren que viven allí en California, no quieren trabajar en el cinturón de la lechuga, no quieren trabajar en una fábrica, quieren trabajar en una empresa de alta tecnología, quieren trabajar en los servicios. Entonces eso no va a funcionar. Y volviendo a tu pregunta, refuerza tu matrimonio. ¿Me vas a dar una lana? En eso habíamos quedado, ¿verdad? No, o sea, lo que tenemos que hacer, ¿no sería mucho mejor para México convencer a los Estados Unidos de que la frontera de América del Norte empezara en Chiapas? Es una frontera más fácil de cuidar si queremos cuidarla. Ahorita tenemos el tema del gusano barrenador. ¿Saben por qué se volvió un problema, verdad? Y que hoy les está afectando a ustedes. Bueno, a los que producen vacas aquí en la laguna. ¿Por qué les está afectando? Porque López Obrador dijo, no hombre, voy a confiar y pasen lo que quieran. Yo creo que había algo ahí, pero soy muy mal pensado, que habrá algo ahí monetario. ¿No nos convendría más decir, ¿y por qué convencer a los Estados Unidos de poner la frontera en Chiapas? Y decir, todo lo que entre aquí, México y Estados Unidos es la misma región y nos vinculamos más. Entonces, es hora de reforzar el matrimonio, es la manera en la que nearshoring va a funcionar. Ahora, aquí, ¿qué están haciendo para...? Pues vacas cualquiera hace, la verdad. A lo mejor pero ¿qué están haciendo para hacer tecnología? Microcomponentes. Todo ese tipo de cosas que vamos a necesitar. En lugar de estar pensando en que vayan ahí los legisladores a pelearse por las remesas, deberíamos estar generando más trabajo. ¿A poco no les gustaría ver a todos los partidos representados en la Cámara diciendo cómo le vamos a hacer para crecer? Pues fueron a defender, que no sea así, sino que sea así lo que le cobres a los migrantes. Pues esos migrantes, esa gente se va a los Estados Unidos porque en México no encontró
las condiciones que debería haber encontrado para hacer su vida. Y son de dinero, y son de seguridad, y son de aspiraciones de vida. Antes de ir a pedir que no les cobren por las remesas, deberían ofrecerle una disculpa al pueblo y ponerse a trabajar en cómo hacer para crecer. Pero aquí están ustedes, que creo que ustedes sí tienen la oportunidad, porque no son políticos, o casi ninguno de ustedes es político, ¿no? ¿Verdad? ¿Todavía no llegan? Ah, bueno, entonces todavía podemos seguir hablando entre amigos. O sea, cómo hacer crecer, cómo pensar y quitarse el miedo. O sea, y quitarse absolutamente el miedo. ¿Alguien más? Levántalo. Sí, dime. Gracias, David. Oye, comentabas que aquí en La Laguna somos gente para adelante, como dice algo de lo que el gobernador nos dice. Mas, sin embargo, el gobierno federal no lo está considerando La Laguna en Plan México. ¿Qué nos podrías contar acerca, o qué piensas acerca de por qué la región no está considerada, cuando pues es un centro importante para toda la parte norte de México? No nada más tenemos vacas, tenemos muchas cosas más. Enséñenlas. Te voy a contestar como rapero, el respeto se gana. Yo a ustedes, y espero que eso no disminuya los aplausos, porque les digo que tengo un ego muy frágil. Yo esperaría que ustedes se unan más, se promuevan más, se vendan más, sean más, sí son gente echada para adelante, pero adelante de sus fronteras, que todos los veamos en lo que, a ver, no hay nadie regio aquí, ¿verdad? ¿A poco no son muy habladores? ¿A poco no? Dicen que tienen la mejor afición y que las más grandes empresas y todo. ¿Cuándo han oído ustedes hablar en ese tono? El respeto se lo van creyendo. O sea, ustedes tienen que empezar a decir, a ver, no estamos en el Plan México, pues chingue su madre. Estamos en el Plan La Laguna. Y honestamente ese es el mensaje que les quiero dejar. Creo que eventos como este tienen una parte muy importante. Que se conocen, se ven y me aplauden. No. Se conocen, se ven y deben entender el principio este que es fundamental. Solos pueden uno, pero la fuerza del equipo, la fuerza de todos es mucho más. Todos me dicen, es que ¿por qué no nos consideran en el Plan México? Pues porque no los ven. ¿Y cómo le haces para que te vean? Como dirían los viejitos, el que no chilla no mama, ¿no? Y creo que es hora de que lo empiecen a hacer ustedes. ¿Alguien más? Dime, levanten la mano. A ver, aquí, y luego vienes con ella, por favor. Yo, mira. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Antes que nada, me da mucho gusto ver que te has recuperado. Perdón que te esté viendo por el monitor, pero soy medio ciego. Me da muchísimo gusto verte tan recuperado, pues es sinónimo de mucha disciplina, mucha fortaleza física y mental. Felicidades. La gracia de Dios es grande. Así es, muy bien. ¿Cómo crees que afectarán, lo escribí, no crean que estoy por acá, ¿cómo crees que afectarán o no van a afectar las políticas actuales gubernamentales a la economía mexicana? Y pues si tuvieras algún dato en nuestro ramo, el gremio inmobiliario, porque la verdad esta desaceleración que al menos se sintió desde el segundo semestre del año pasado por cuestiones de elecciones, de que siento que era como que invierto, no invierto, me arriesgo, sí arriesgo, y pues desgraciadamente también que volteamos a ver al poderoso vecino del norte, también empezamos con que invierto, no invierto, sí invierto, no invierto, pero en fin, las cuestiones gubernamentales, las decisiones,
¿sí afectarán o afectaron a la economía y si pudiera ser más específico en nuestro ramo? A ver, yo primero lo dije en la plática y lo vuelvo a decir ahora. El buen gobierno estorba poco, el mal gobierno estorba mucho. Y creo que ya se fueron a recogerlos, entonces seguimos hablando entre amigos. El buen gobierno estorba poco, el mal gobierno estorba mucho. Siempre te vas a arrepentir de lo que no hiciste. Dice William Blake, el padre de los poetas malditos, que por el camino del exceso se llega a la virtud. Estar diciendo invierto o no invierto, pierdes más tiempo, pierdes más dinero, pierdes más oportunidad en tener esas dudas que en corregir el camino. Miren, yo no sé ustedes, pero a mí mi papá me enseñó una lección grandiosa. El 90% de las cosas que nos preocupan no pasan. Y cuando pasa ese 10% que te preocupa, estás tan ocupado resolviéndolas que te dejan de preocupar. Entonces estar, si invierto, no invierto, si invierto, no invierto. Pues es como los niños cuando dicen, uy, no, si hay un monstruo abajo de la cama, pero no me quiero asomar. Pues, ¿qué pasa? Sí, vamos a crecer y las grandes fortunas se hacen en momentos como este, el que invierte, el que arriesga, el que hace las cosas. Imagínense. A ver, porque es bien fácil de repente señalar a los demás y no señalarse a uno. Imaginen cuando llegó, yo soy producto del neoliberalismo económico. Cuando llegó López Obrador tenía dos opciones, básicamente. Primera opción, callarme. Segunda opción, seguir creyendo en lo que creo. Y lo dice la Biblia, vamos a ser probados. La Biblia nunca dice que la vida es justa. Dice que vamos a ser probados, pero si nos mantenemos fieles a lo que somos, a lo que creemos, vamos a ser 10 veces mejor que el mejor. Y yo les invito a que sean 10 veces mejor que los regios. ¿Alguien más? Una última pregunta, breve, por favor. Por acá tenemos una última pregunta. Acá. Sí, se dice que de aquí de la laguna se va una cantidad muy fuerte de capital humano a otras ciudades. Una de ellas es Monterrey, lo has estado comentando. Y eso pues tiene consecuencias. ¿Qué tan importante sería atacar ese tema con respecto a todos los demás, verdad? Mira, yo creo que ¿por qué se ve el capital? ¿Por qué la gente se mueve de donde vive a otro lugar? Porque no encuentra en el lugar donde está las oportunidades suficientes, porque les queda chico donde nacieron. Entonces yo creo que ¿cómo hacerle para que la gente no se vaya? Pues hacer crecer a esta región, hacer que esto sea muchísimo más grande y muchísimo mejor cada vez, para que la gente no solo no se quiera ir, sino que haya otros que no sean chilangos, porque yo los conozco bien y no se los recomiendo, que quieran venir. Entonces, así es. Pues muchísimas. ¿Ya terminé o una más? Gracias, David. Ya con eso terminamos. Ya terminé, muchísimas gracias. Conferencia de David Páramo. Un aplauso fuerte a David Páramo, padre del análisis superior, por compartirnos estas ideas interesantes y motivarnos en este Foro Inmobiliario del Norte 2025, el poder de construir el futuro de México. No te vayas, David, te vamos a entregar un reconocimiento. No, nada más voy por refrescos, ¿puedo? Martínez Murra Asesores. Cada empresa necesita más que un servicio, necesita un aliado confiable. Con 20 años de experiencia en La Laguna y más de 60 años de trayectoria en Monterrey, Martínez Murra Asesores se especializa en brindar soluciones integrales en asesoría fiscal, contable, trámites y defensa legal. Nuestro propósito es ser ese respaldo estratégico que facilite la toma de decisiones, brinde certeza en los resultados y acompañe el crecimiento ordenado de cada empresa. Martínez Murra Asesores, orgulloso patrocinador.
Y para entregar este reconocimiento, Gerardo Murra Rebollo, socio director de Martínez Murra Asociados, el contador público certificado Gerardo Murra. Ahí está el reconocimiento que se le entrega a David Páramo por su extraordinaria ponencia el día de hoy, y ahí está la fotografía. Muchísimas gracias a Gerardo Murra y gracias por supuesto a David Páramo.